Luis, mi acción tocó el strike, pero aún no me han asignado. ¿Por qué pasa esto? Luis, aún falta un mes para la expiración y ya me asignaron. ¿Por qué pasa esto? Hoy lo vamos a descubrir a través de este video. Hoy vamos a desvirtuar algunas de esas suposiciones o algunos de esos mitos que existen alrededor de las asignaciones y vamos a tratar de dilucidar cuándo nos asignan, por qué nos asignan y en qué momento no nos asignan. Entonces, vamos a tratar de poner aquí en consideración algunos elementos para que ustedes aprendan qué es lo que pasa detrás de las asignaciones. ¿Cuál es el rol? ¿Quién tiene la obligación? ¿Quién tiene el derecho? Así que vamos a hacer aquí un repasito sobre lo que esto significa y por qué se producen estas asignaciones. Vamos a hablar de algunos conceptos claves. Y es que ¿cuándo suceden las asignaciones? Vamos a entender qué son los derechos y qué son las obligaciones de cada una de las partes que componen el contrato de opción. Vamos a revisar el concepto de valor extrínseco, que es clave para entender por qué surgen las asignaciones. Y vamos a encontrar también que existe algún tipo de asignación dadas por los dividendos, que es la famosa asignación por riesgo de dividendos, que yo ya había explicado en otro video anterior, que se los voy a dejar por aquí en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí van a ver el link para que ustedes vean ese otro video sobre las asignaciones y que ustedes puedan tener mucha más profundidad al respecto. Entonces empecemos a hablar de esto. ¿Quiénes tienen derechos? Voy a correr aquí mi carita. ¿Quiénes tienen los derechos y quién tiene las obligaciones? Entonces, los derechos de un contrato los posee el comprador, tanto de un call como de un put. O sea, los compradores son los que tienen los derechos de los contratos. Porque digamos que el concepto de los contratos de opción dice que un comprador tiene un derecho a comprar o vender un activo a un determinado precio hasta una fecha determinada. Eso es lo que nos dicen de los contratos de opción. Por ejemplo, los que compran opciones put tienen el derecho de vender unos activos, unas acciones a un determinado precio, que va a ser el strike price, hasta una fecha determinada. Y los compradores de calls tienen el derecho ya no de vender, sino de comprar un activo a un determinado precio, que es el strike price, hasta una fecha determinada, que es la fecha de expiración y por la cual van a pagar un premium. En el caso de los vendedores de esos contratos, ya no existen unos derechos, se enmarcan unas obligaciones, en donde el vendedor del put tiene un efecto contrario al comprador del put. Mientras que el comprador del put tiene el derecho de vender, el vendedor del put tiene la obligación de comprar. Y lo mismo pasa con los calls. Mientras el comprador del contrato de opción call tiene el derecho de comprar, la obligación del vendedor del contrato de opción call es de vender esas acciones. Espero que se entienda. Pongamos un ejemplo sencillo. Cuando yo compro un contrato de opción put, digamos que estoy haciendo una protección de una acción y si la acción cae de precio, yo tengo el strike 25 y la acción cayó a 10, pues tengo el derecho de vender esas acciones a 25, así la acción haya caído a 10. Y cuando compro un call, si la acción sube de precio, digamos que está en 25 y sube hasta 50, este contrato que yo compré del strike 25 me da el derecho de comprar esas acciones a 25, aunque la acción haya subido hasta 50. En el caso de los vendedores de los contratos pasa lo contrario. Entonces, como el comprador de contratos tiene derecho, él es el que le debe comunicar al broker si quiere ejercer ese contrato. Es decir, que se produzca la asignación. El control de la asignación está de parte de los compradores de contratos. Es decir, que si tú hiciste un cover call, es decir, que si hiciste un cash secure put, tú no tienes ningún control sobre la asignación. Solamente tienes que esperar a que te asignen en algún momento. Existen dos tipos de ejercicio que también los he explicado y se los voy a dejar también en otro videito que ya hemos hablado de él en el pasado, y es el tipo de ejercicio que existen para las opciones. Existe el tipo de ejercicio europeo y el tipo de ejercicio americano. Eso no tiene nada que ver con la zona geográfica. Eso tiene que ver con la forma en que se ejercen los contratos. El tipo de ejercicio europeo, solamente los contratos se pueden ejercer en la fecha de expiración. El tipo de ejercicio americano, los contratos se pueden ejercer en cualquier momento antes de la fecha de expiración. Entonces debemos entenderlo. La mayoría de los ETF y acciones individuales que están listadas en la bolsa americana se ejercen al estilo americano. Sin embargo, hay algunos activos que se ejercen al estilo europeo, como son las opciones sobre índices, como el SPX, el VIX, el NDX, el DJX. Todos los índices se ejercen al estilo europeo.
pero no tiene nada que ver con que si si vives en Europa o si vives en algún otro lugar del mundo. Eso no tiene nada que ver. Esa es la diferencia. Entonces, surtiendo este efecto, ahora hablemos de qué es el valor extrínseco. El valor extrínseco es la diferencia entre el precio de mercado de una opción, que es la famosa prima, y el valor intrínseco. El valor extrínseco es también la parte del valor que se le ha asignado a una opción por factores distintos al precio del activo, por factores distintos a lo que vale el activo, por factores como la volatilidad, como factores como el tiempo, como las tasas de interés. Es diferente al valor intrínseco, que es realmente el valor inherente al contrato de opción. Entonces, si ustedes tienen una opción digamos, del Strike 20 y el activo vale 22, voy a sacar aquí mi pantallita para que esto sea mucho más fácil de entender. Vamos aquí, saquemos aquí esto. Si ustedes tienen un Strike 20 y el activo en ese momento vale $22, eso significa que esta opción, vamos a hablar que esto es un contrato call, que esta opción call tiene un valor intrínseco de $2, porque es la diferencia entre 20 y 22. Cualquier valor por encima de este valor intrínseco, eso es el valor extrínseco. Entonces hay una formulita muy sencilla de aplicar, que es la siguiente. Entonces ustedes van a tomar simplemente calcular el valor intrínseco del contrato. Quiero hacer una precisión. El valor intrínseco solamente aplica para las opciones in the money. Las opciones out of the money no tienen valor intrínseco. Si aún no estás familiarizado con lo que significa valor intrínseco, valor extrínseco, at the money, in the money, out of the money, aquí te voy a dejar nuevamente otro videito. Entonces, digamos que surtiendo este efecto, vamos a encontrar que el valor intrínseco de los contratos está dado por la diferencia entre el precio de la acción y el strike. Solo aplica para los contratos in the money. No importa si es un contrato de opción call, no importa si es un contrato de opción put, pero aplica para los contratos in the money. Y el valor extrínseco es el valor residual. Es decir, que si el valor intrínseco es $2, pero el contrato vale $2.50, esos 50 centavos serían el valor extrínseco. Entonces, el valor extrínseco se calcula es tomando el valor del contrato. Volvamos al ejemplo que tenía aquí yo en pantallita. Tomamos el valor del contrato, que es, en este caso, $2.50, y ya habíamos dicho que el valor intrínseco era $2. Por lo tanto, el valor extrínseco es el valor del contrato, $2.50, menos el intrínseco, que eso me daría 50 centavos. Esto sería nuestro valor extrínseco. Y atentos a lo que significa el valor extrínseco, porque de aquí parte absolutamente toda la problemática del tema de la asignación. Entonces, una vez entendido estos conceptos, ahora yo me escondí, una vez entendido todos los conceptos de lo que significa valor intrínseco, valor extrínseco, de lo que son los derechos y obligaciones tanto de los compradores como de los vendedores, ahora pasemos a las premisas que nos dan los contratos de opción. Entonces, hay algunas premisas. La mayor posibilidad de asignación. Quiero hacer otra claridad antes de esto. Y es que todos los contratos out of the money, los que están fuera del dinero, tienen 100% valor extrínseco. Extrínseco. Ellos no tienen valor intrínseco. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta estas premisas, pues vamos a entender que la mayoría de las ocasiones, cuando se produce el agotamiento del valor extrínseco y tú eres el vendedor de la opción, digamos que eres el vendedor de una opción put, un cash secure put, vamos a hablar porque esa pregunta justamente me la hicieron el día de hoy. Vamos a hablar que tú vendes el strike 20. En el momento en que tú vendes el strike 20 put, vas a hacer un sell put, vamos a asumir que la acción estaba en 21. La pregunta de esta persona vino, y por eso hice este video, profe, ya me tocó el strike 20. Eso fue a mitad de la mañana, eran tal vez las 11:30 AM. Profe, ya me tocó el strike 20, no me han asignado, ¿qué pasó? ¿De qué me hablas? Sí, pues que vendí un put
y cuando la acción estaba en 21, me pagaron una prima, pero ya me tocó el strike y no me han asignado. Y le dije, no sucede de esta manera. Esa no es la forma en que sucede. Entonces, la mayor probabilidad de asignación se va a dar cuando el valor extrínseco llegue a cero. ¿Y eso cuándo pasa? Usualmente ocurre cuando estamos cerca de la expiración. Pero hay un tema con el valor extrínseco, y es que el valor extrínseco siempre se va a dar en punto más alto, lo vamos a encontrar en su punto más alto en los contratos at the money, los contratos in the money y los contratos out of the money. Mientras más nos alejemos del precio del activo, recuerden que el at the money es el que se encuentra cerca del precio de la acción, ese es el contrato más cerquita del precio de la acción, es el que tiene mayor valor extrínseco. Si el valor extrínseco no se ha agotado, mientras más me aleje, menos valor extrínseco voy a tener, mientras más me aleje del precio del activo, mientras mis strikes sean los más alejados del precio del activo. Pero eso no significa que no tenga. Algo debe tener valor extrínseco. Pero cuando ya nos estamos acercando a la expiración, pero puede ocurrir que un mes antes de la expiración, 20 días antes, quizás a veces muchos meses antes, porque el contrato está muy in the money, porque aquí solamente te van a asignar los contratos que están in the money, los out of the money no tiene ningún sentido que te los asignen. Entonces puede ocurrir que te asignen tempranamente. ¿Por qué? Porque el valor extrínseco muy probablemente llegó a cero o muy cercano a cero. Entonces, si tú tienes un cover call, por decir que expira en 6 meses, pero el contrato está súper in the money, tú tienes el strike 15 y la acción anda por allá en 30, pues ese contrato ya no va a tener valor extrínseco y en cualquier momento te lo van a asignar. ¿Por qué? Porque el comprador ya hizo uso de todo su valor extrínseco, ya le está ganando a la acción está en 30 y él tiene el derecho a comprarlas a 15. Pues simplemente te ejercen el contrato, pueden ejercerlo anticipadamente. Entonces, partiendo de, digamos, de toda esta terminología y de todas estas premisas, aquí se las he resumido. Si las opciones están out of the money, las probabilidades que te asignen son casi nulas. Un contrato out of the money no te lo van a asignar, a menos que sea una cobertura de otro contrato. Digamos que esté en la mitad. Tú tienes un spread, por decirte una cosa, en el strike 35 y 37. Y resulta que la acción está en 36. Hay un contrato in the money, que sería el 35, y el 37 está out of the money. Pero te asignan el 35 y muy probablemente te queda el 37 por ahí sueltito. Entonces, ese pues lo podrías ejercer para una cobertura. Digamos, en ese caso no tendría ningún sentido, pero digamos, ese podría ser un eventual escenario. Pero las opciones out of the money tienen posibilidades de asignación casi nulas. Digo casi porque puede existir un 0.01% de probabilidad de que te la asignen por alguna cosa rara, porque cuando tú vendes un contrato, no tienes control sobre la asignación. Contrario a los compradores de contratos, que ellos son los que sí tienen control. Ellos pueden decidir cuándo ejercen su derecho. Los vendedores de contrato no tenemos ningún control sobre la asignación. Nos pueden asignar en cualquier momento. Por el hecho de tocar el strike o quedar in the money, no significa que haya asignación. De hecho, puede ocurrir inclusive que llegue el día de la expiración, tu contrato esté in the money, hablemos de un cash secure put, y no te asignen. A mí me ha ocurrido, porque la asignación no tiene, tú no tienes control sobre la asignación cuando vendes un contrato. Digamos que hay un 98% de probabilidades que te asignen, pero existe la probabilidad de que no te asignen. Es así de simple. Entonces, si vendiste un cash secure put con miras a comprar unas acciones, hay una alta probabilidad de que te asignen, pero podría eventualmente ocurrir que no te asignen. Pero hablemos de que no hemos llegado a la expiración. Si aún no ha llegado a la expiración y te toca el strike o queda ya in the money, no significa que te vayan a asignar. Eso no va a pasar en la jornada. Y ya lo vamos a ver en el último punto. Si se agota el valor extrínseco antes de la expiración, ahí sí existe una alta probabilidad de asignación. En cualquier momento te pueden asignar. En cualquier momento. Entonces hay que tener en cuenta eso. Que cuando vendemos un contrato al estilo americano, en cualquier momento me pueden asignar. Especialmente si el contrato está in the money. Repito, si está out of the money, la probabilidad es casi nula. No digo completamente porque, insisto, existen eventualidades. Si se tiene un sell call, esto solamente aplica para los sell calls, que esté in the money y la acción paga dividendos, atentos porque hay un riesgo de asignación por cuenta de los dividendos.
¿cuál es la fórmula más fácil para interpretar? No importa si tienes un spread. Realmente el peligro está con los spreads, tanto con los diagonales, como, o sea, los famosos poor man's covered call, como los call credit spread o los call debit spread. Existe riesgo de asignación cuando tienes un contrato in the money. ¿Por qué? Si el dividendo que pagan es más alto que el valor extrínseco, hay gran posibilidad de asignación. Entonces, este sí tiene un riesgo mayúsculo. Digamos que el valor extrínseco está en 15 centavos y el dividendo que te pagan es de 20 centavos. Ahí hay una gran probabilidad de asignación, porque el dividendo es más alto que el valor extrínseco. Y cuando se manejan millones de acciones, pues esos 5 centavos van a ser un montón de dinero. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque si estoy corto en la posición con un spread, o sea, con un poor man's covered call, con un call credit spread, con un call debit spread, si me asignan en la fecha anterior al ex dividend date, me obligan a pagar los dividendos. Esto no sucede con los covered calls, no tienen nada que preocuparse quienes hacen covered calls, pero sí quienes están haciendo spreads. Y otro punto a desvirtuar, y es que las asignaciones ocurren con el mercado cerrado. No te lo van a asignar en medio de la jornada. Ay, venga, le llegó una asignación. No, eso no ocurre así. Eso al final, el CBOE, el Options Clearing Corporation, realmente manda las asignaciones de manera aleatoria. Y les llegan a los brokers, y los brokers las distribuyen de manera aleatoria entre los que tienen, digamos, las condiciones para asignarse. Y esa asignación por lo regular la vas a ver en la noche, a la medianoche. Al día siguiente, cuando te levantas, dices, ay, ve, me llegó una asignación. Así que no van a ocurrir durante la jornada, ni a las 4, porque a veces me han escrito, oye, profe, las 4:01 y no me han asignado. No sucede así. Profe, me tocó el strike, no me han asignado. Eso no sucede así. Así que tengan mucho cuidado, pongan mucha atención con lo que están haciendo con respecto a las asignaciones, porque ahí cabe mucha posibilidad de que te asignen tempranamente por cuenta del tipo de contrato que tienes. De que te asignen tempranamente por la forma en que estás operando las opciones. Así que tengan en cuenta valor extrínseco, valor intrínseco. El valor extrínseco aplica tanto a los contratos in the money como out of the money. El valor intrínseco solamente aplica a los contratos in the money. Tengan en cuenta que el valor extrínseco sea más alto que el dividendo. Tengan en cuenta que las asignaciones no van a ocurrir durante la jornada. Tengan en cuenta que no deben tenerle miedo a una asignación. Deben saber es cómo resolverla. Deben saber es cómo manejarla. Las asignaciones son parte del proceso de opciones. Para eso se crearon las opciones. Para que a la final los compradores tengan el derecho de adquirir o de vender los activos al precio de ejercicio en la fecha de expiración o antes de la fecha de expiración. Así que desvirtuemos todos esos mitos. Así que los invito a estudiar. Los invito a suscribirse al canal. Activar la campana de las notificaciones porque sé que van a aprender muchísimo, muchísimo en este canal. Los invito también a ser parte de ese grupo llamado el Sigma Club, en donde les comparto mis posiciones a diario, en donde les comparto todo el poquito conocimiento que tengo y tratamos de guiarlos en este proceso de a veces arduo, a veces hostil, de tratar de lidiar con los mercados financieros. No olviden suscribirse, si les ha gustado, un like sería infinitamente apreciado y pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto y cuídense mucho. Chao, chao, de verdad. Se les quiere y no olviden estudiar, no sean vagos.